Los invasores externos siempre representan una amenaza. Por lo tanto, el gobernante de la ciudad se comunica y coopera con los gobernantes de las ciudades vecinas. En la célula, el límite exterior es la membrana celular, al igual que la ciudad amurallada. Controla el traspaso de materiales entre el interior y el exterior de la célula, al abrir y cerrar las compuertas formadas por proteínas. El interior de la célula está dividido en compartimentos, no en tiendas y casas. Cada uno de estos compartimentos tiene un propósito específico que contribuye a la función de la célula en su conjunto. En la célula, el ADN del núcleo es el gobernante en el castillo, que controla el trabajo interno de las células y la interacción con otras células. Al igual que la ciudad, la célula depende de suministros del medio exterior. Debe también comunicarse y cooperar con otras células para poder mantener el cuerpo en funcionamiento de manera coordinada. La figura 3-11 presenta un mapa conceptual general de la estructura de la célula. Las células del cuerpo humano están rodeadas por la solución salina diluida del líquido extracelular. La membrana celular separa el medio interno de la célula, el líquido intracelular, del líquido extracelular. A nivel interno, la célula está dividida en citoplasma y el núcleo. El citoplasma está formado por una porción líquida denominada citosol, por partículas insolubles llamadas inclusiones y por estructuras rodeadas de membrana conocidas como el conjunto de orgánulos. En la figura 3-12 muestra una célula típica perteneciente a la mucosa del intestino delgado. Contiene la mayoría de las estructuras presentes en las células animales. Primero voy a explicar aquí este cuadro. Dice figura 3-10. Dice aquí, tipos de células representativas en el cuerpo humano. Cada célula tiene el potencial genético de convertirse en cualquier tipo de célula, pero la activación selectiva de los genes durante la diferenciación determinada en última instancia y el tamaño, la forma y la función. La activación selectiva de los genes es que le da tamaño, forma y función a cada célula. No olvidarse eso, chicos. Y aquí tenemos, mira, las diferencias. El óvulo, 100 nanómetros. O sea, adipocito es una célula de la grasa, 50-150 leucocito, 15 eritrocito, 7,5 Eso es muy importante. Estos son datos específicos y que, chicos, anótenlo. Para que tomen captura. Quiero ayudarlos en todo lo posible que sea. Célula del músculo o fibra, liso, 15-200 de longitud. Espermatozoides, 5 de longitud. Lo pequeñísimo que es el tamaño de la célula, ¿no? Y lo que es la neurona en el cerebro, 30-400 de ancho. Y acá tenemos 400 300 200 Y ustedes no se conformen, averigüen más. No sean conformistas, averigüen todo lo que puedan y vamos, seguimos con la lectura. Estas son las células, un ejemplo de algunas células primordiales en nuestro cuerpo. Aunque todas son primordiales, ustedes ya saben. El citoplasma está formado por el citosol, las inclusiones y los orgánulos. El citoplasma incluye todo el material que se encuentra en el interior de la membrana celular, a excepción del núcleo. Tiene 3 componentes. El citosol o líquido intracelular, el citosol, es una sustancia semigelatinosa separada del líquido extracelular por la membrana celular. Contiene proteínas y nutrientes disueltos, iones y productos de desecho. Los otros 2 componentes del citoplasma, las inclusiones y los orgánulos, están suspendidos en el citosol. La célula está compuesta por, aquí, chicos, un mapa conceptual, para que tome captura. Hermoso, ya. La célula está compuesta por 3, ¿ya? Primero, la membrana celular, que es la exterior de la célula. Dentro de ello está el citoplasma y el núcleo. En el citoplasma, o sea, dentro de todo lo que es dentro de la membrana celular, ¿no? Adentro, todo, está comprendido por el citosol, orgánulos membranosos y inclusiones. En los orgánulos tenemos mitocondrias, retículo endoplasmático,
complejo de Golgi, lisosomas, peroxisomas. Cada uno tiene su función. Inclusiones, tenemos gotitas de lípidos, granos de glucógeno, ribosomas, boules, barriles, proteasomas, citoesqueleto, centriolos, centrosoma, cilios y flagelos. Es el mapa conceptual para el estudio de la estructura celular. Chicos, ahí tómenlo. Ya, listo. Y quiero que no se conformen, así que averigüen más cada definición de cada uno y cualquier exposición, y para que entiendan anatomía, fisiología, va a ser más fácil. Fisiología, ¿no? Anatomía ya no pertenece. Resumen anatómico de la célula. Las microvellosidades que vemos aquí en la cara de la célula de mira hacia arriba hacia la luz del intestino aumenta el área superficial disponible para la absorción. Esta célula epitelial además incluye la mayoría de los orgánulos e inclusiones de una célula típica. ¿Ves? Y acá es como un mapa conceptual, ¿verdad? Ya, vamos a... Mira, hermoso está eso, a ver si lo toma una captura y... Yo quiero que que aprovechen lo máximo. Ya, seguimos. Dice, están cada uno con su flechita. Aquí las microvellosidades. Microvellosidades, que es estructuras subcelulares. Característica, gran cantidad de pliegues de membrana celular. Función es aumenta la superficie de absorción. Aquí tenemos esta, que son membrana celular, o sea, la capa de la célula, ¿no? Que separa el medio interno del externo. Es una bicapa de moléculas fosfolipídicas con inserción de proteínas. Actúa como puerta y barrera para el movimiento del material entre el interior de la célula y el líquido extracelular. Citosol también, citosol está aquí, ¿no? O sea, todo aquí, todo el líquido que está aquí, todo lo que es sustancia semigelatinosa. Es como el líquido para el movimiento, ¿no? De la célula, ¿no? Contiene desechos, iones y nutrientes disueltos, inclusiones insolubles, mantienen suspendidos a los orgánulos. Esto de aquí, centriolos. ¿Lo ven? Centriolos. Haces de microtúbulos. Dirigen los movimientos del ADN durante la división celular. Dirigen los movimientos del ADN durante la división celular. Aquí tenemos otro verdecito, lisosomas y peroxisomas, vesículas rodeadas por membranas llenas con enzimas, digieren orgánulos viejos, metabolizan los ácidos grasos. ¿Ves? Los ácidos grasos son ¿para qué? Energía para la célula. Otro que sería estructura de la célula, entre otros, ¿no? Siempre necesitan ácidos grasos. Mitocondria, es el de aquí, doble pared con matriz central, produce la mayor parte de ATP de la célula. ¿Qué es ATP? Energía, ¿no? Como una monedita de energía. Hay todo un proceso complejo para formar energía. Acá, complejo de Golgi, aquí, como un zigzag. Suecos membranosos huecos, modifica y empaqueta proteínas. ¿Proteínas qué es? Para formar la estructura de la célula, del cuerpo, ¿no? Para formar la estructura. Núcleo aquí, el núcleo, el principal. Tenemos nucleolo también. El núcleo es luz central con una envoltura exterior de doble membrana con poros. Contiene el ADN para dirigir todas las funciones de la célula, ¿no? Todos. Él es el rey de la célula, ¿no? Y el nucleolo, región del ADN y el ARN. Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Y proteína. Contiene los genes que dirigen la síntesis de ARN ribosómico. Ay, incómodo, chicos. Ya. ¿Dónde estamos? Aquí. Esto es retículo endoplasmático rugoso. Túbulos de membrana que se continúan con la membrana nuclear externa bordeados con ribosomas. Sitio de la síntesis proteica. Retículo endoplasmático rugoso es sitio
de la síntesis proteica. Aquí que tenemos el liso, retículo endoplasmático liso, igual que el retículo endoplasmático rugoso, pero sin ribosomas. Sintetiza ácidos grasos, esteroides y lípidos. Estos chiquitos puntitos ribosomas, gránulas de RNA, ARN y proteína. Ensamblan aminoácidos para formar proteínas. Ensamblador. Los aminoácidos se unen y forman proteínas. Y aquí es esto de aquí, que son casi unido con la membrana, con la pared celular. Microtúbulos y microfilamentos, fibras proteicas, proporcionan resistencia y sostén, permiten la motilidad celular y transporte. Ay, chicos, se mueve esta cámara, pero espero que mi lectura se entienda. Ya, chicos. Asistente. Ya, bueno. Busque este asistente en el capítulo para poder hallar la ubicación de los distintos orgánulos. En el examen les puede venir esto, ¿no? ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Microvellosidades, núcleo, nucleolo, ribosomas, retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocondrias. Ustedes tienen que grabarse. Es cosa de práctica, cosa de constancia. Tú lo agarras con curiosidad, como juego, así, y se te hace más sencillo. Y siempre memotecnias y con fe, y no te conformes. Cualquier cosa que no entiendas, busca más, amplíate más y va a ser más fácil para ti. Acá tenemos, por ejemplo, diámetro de los filamentos proteicos en el citoplasma. Hola, seguimos. Había tomado un pequeño descanso para no dejarlos en duda. Acá 100 UM significa milésima parte de 1 milímetro. 100 UM, 1 milésima parte de 1 milímetro. Y aquí tenemos NM, que es unidad de medida. Dice que es la millonésima parte de 1 milímetro. Así que si desean ampliar más, o se le conoce como nanómetros, ¿no? Diámetro de filamentos proteicos en el citoplasma. Entonces, son pequeñísimas, ¿ya? Diámetro, tipo de proteína, funciones. Los microfilamentos mide de 8 a 9 nanómetros. Tipo de proteína, actina globular. Funciones: el citoesqueleto se asocia con la misma para la contracción muscular. Filamentos intermedios, 10 nanómetros, miosina, proteína de neurofilamento, queratina y filamentos. Funciones: citoesqueleto, cabello, uñas, barrera protectora de la piel. La miosina forma filamentos gruesos para la contracción muscular. Microtúbulos. Tenemos de 24 a 25 nanómetros, tipo de proteína tubulina globular, movimiento de los cilios, los flagelos y los cromosomas, transporte intracelular de orgánulos, citoesqueleto. Ya, seguimos. Las inclusiones son partículas de materia insoluble. Algunas son nutrientes almacenados, pero otras son responsables de funciones celulares específicas. A este último grupo en ocasiones se les denomina orgánulos no membranosos. Los orgánulos o pequeños órganos son como los órganos del cuerpo humano, ya que cumplen una labor específica en el funcionamiento general de la célula. Por ejemplo, los orgánulos denominados mitocondrias generan la mayor parte de ATP de la célula, la energía, ¿no? Mientras que los órganos denominados lisosomas actúan como el aparato digestivo de la célula. Los orgánulos operan de manera integrada, cada uno de ellos a cargo de una o más funciones celulares. Ya. Las inclusiones están en contacto directo con el citosol. 3. Las inclusiones están en contacto directo con el citosol. Las inclusiones de las células no tienen membranas divisorias, Las inclusiones de la célula no tienen membranas divisorias y por lo tanto
están en contacto directo con el citosol. El traspaso de material entre las inclusiones y el citosol no requiere transporte a través de una membrana. Los nutrientes se almacenan como gránulos de glucógeno y gotitas de lípidos. La mayoría de las inclusiones que no tienen función de almacenamiento de energía están compuestas por proteínas o combinaciones de ARN y proteínas. Estas inclusiones comprenden los ribosomas, los proteasomas, los ribonucleicoproteínas, BALs o barriles, y las fibras proteicas. Los ribosomas, que es una inclusión que en contacto directo con el citosol, ¿no? O sea, con el citoplasma, son pequeños gránulos densos de RNA, de ARN, y proteínas que ensamblan proteínas bajo el control del ADN de la célula. Los ribosomas unidos a la cara citosólica de los orgánulos se denomina ribosomas fijos. Lo que se encuentra en suspensión libre en el citosol se denomina ribosomas libres. Algunos ribosomas libres forman grupos de 10 o 20 conocidos como poliribosomas. Un ribosoma que en un momento se encuentra fijo puede liberarse y convertirse en un ribosoma libre al minuto siguiente. Los ribosomas son muy numerosos en las células que sintetizan proteínas para exportación. Los proteosomas, otro punto, es una inclusión dentro del citoplasma o citosol, ¿no? Son proteínas cilíndricas, huecas, con un tapón proteico en cada extremo. Han sido descritas como nanomáquinas porque son el sitio en el que se produce la degradación proteica de la célula. La partícula BALs fueron descritas por primera vez en 1986, ahora último casi, y están compuestas por ARN y proteínas. Al igual que los proteosomas, las partículas BALs son huecas, tienen forma de barril, pero su función aún se desconoce. Uno de estos barriles ha sido asociado con la asistencia tumoral a cierto agente usado por el tratamiento del cáncer. Las fibras proteicas citoplasmáticas que representan en 3 tamaños. Las fibras proteicas citoplasmáticas se representan en 3 tamaños. Las 3 familias de fibras proteicas citoplasmáticas se clasifican de acuerdo con un diámetro y composición proteica. Cuadro 3-2. Todas las fibras son polímeros de proteínas más pequeñas. Las más delgadas son los filamentos de actina, también denominados microfilamentos. Los filamentos intermedios son de diámetro mayor y tienen distinta composición proteica. Por ejemplo, la miosina en las células musculares, la queratina en las células de la piel y el cabello en los neurofilamentos. En las células nerviosas, neurofilamentos en las células nerviosas. Las fibras más gruesas son los microtúbulos huecos, formados por una proteína llamada tubulina. Las fibras proteicas insolubles de la célula tienen 2 propósitos generales: sostén estructural y movimiento. El sostén estructural lo realiza principalmente el citoesqueleto. El movimiento de la célula y de sus componentes se produce con la ayuda de las fibras proteicas y un grupo de enzimas especializadas llamadas proteínas motoras. Estas funciones se analizan en detalle en las secciones siguientes. Los microtúbulos forman centriolos, cilios y flagelos. Las fibras proteicas más gruesas, los microtúbulos, forman las complejas estructuras que son los centriolos, los cilios y los flagelos, todos los cuales participan en alguna forma del movimiento celular. El centro organizador de microtúbulos, el centrosoma, ensambla monómeros de tubulina para formar los microtúbulos. El centrosoma se presenta como una zona que se tiñe de color oscuro adyacente al núcleo celular. En la mayoría de las células animales, el centrosoma contiene 2 centriolos, como se muestra en la figura 3-12. Aquí vamos a ver el centriolo, ¿ves? Aquí ven el centriolo y aquí está centriolo, haces de microtúbulos. Dirigen los movimientos del ADN durante la división celular. Acá estamos leyendo. En la mayoría de las células animales el centrosoma contiene 2 centriolos
como se muestra en la figura 3-12 en una célula típica. Cada centriolo es un haz cilíndrico de 27 microtúbulos, organizados en 9 grupos de 3 microtúbulos. En la división celular, los centriolos dirigen el movimiento de las cadenas de ADN. Para lo que es dividir la división celular, ellos dividen las cadenas del ADN, ¿no? O sea, para que sean idénticas. Ya, bueno, seguimos. Acá tenemos el centriolo, que está ubicado aquí, disculpen. A ver, acá. Aquí tenemos a los centriolos. Aquí está el centriolo en la célula, está coloreada. Y acá está amplificada, ¿no? Grande. Los microtúbulos forman centriolos. Aquí están los microtúbulos. A ver si se nota. Estos como cilíndricos. Como cañita de... como sorbete de tomar bebida. Dice... los centriolos dirigen el movimiento del ADN durante la división celular. El asistente muestra la ubicación de este orgánulo en la célula de la figura. Aquí, ¿ves? Par de centriolos. Aquí tenemos un centriolo. Tomamos fotografía microscópica. Tenemos, en esta figura vemos los centriolos, cilios y flagelos. Las 3 estructuras están formadas por microtúbulos. Aquí están los microtúbulos, ¿no? Como cañitas de tomar bebida, pero son miniaturas, pues, ¿no? Milésimas de milímetros. Los cilios y los flagelos tienen 9 partes de microtúbulos que rodean un par central. ¿Ves? Mira, aquí. Y rodean una parte central, ¿no? Microtúbulos. Y acá están los microtúbulos, el cilio. El tubo en sí se llama cilio. Microtúbulos los más chiquitos que forman el cilio, su unión. Membrana celular. Esta es la membrana celular, la capa de la célula. El golpeteo de los cilios y los flagelos genera movimiento de líquidos. Movimiento de líquidos, así como ondas, como flagelo. Movimiento de líquido, cilios. Las células que han perdido la capacidad de dividirse, como las células nerviosas maduras, carecen de centriolos. Los cilios, término en latín para pestaña, son estructuras cortas de tipo capilar que sobresalen de la superficie celular como las cerdas de un cepillo. La superficie de un cilio es una prolongación de la membrana celular y la zona central contiene 9 pares de microtúbulos alrededor de 2 microtúbulos centrales. Así como vemos acá. 9 es alrededor y 2 microtúbulos centrales. Los microtúbulos terminan dentro de la célula en el cuerpo basal. Los cilios se mueven rítmicamente cuando el par de microtúbulos centrales se deslizan uno sobre otro gracias a la acción de la proteína motora llamada dineína. El movimiento ciliar, aquí está, mira un dato, dineína es la proteína que le ayuda a movilizar, ¿no?, al cilio. El movimiento ciliar genera corriente que barren los líquidos a secreciones de la superficie celular. Los flagelos, término de latín para látigo, tienen la misma organización de microtúbulos que los cilios, pero son considerablemente más largos. Por otra parte, las células animales flageladas solo tienen 1 o 2 flagelos, mientras que las células ciliadas pueden tener su superficie totalmente recubierta por cilios. Los flagelos se encuentran en células aisladas que flotan libremente. La única célula humana dotada del flagelo es el espermatozoide. Los flagelos hacen desplazar la célula a través del líquido con movimientos ondulantes, como los que les permite a las serpientes avanzar de un medio a otro, ¿no? Viéndolo como un gran ejemplo de la serpiente. Los flagelos se contraen y desplazan por el mismo mecanismo básico que los cilios. El citoesqueleto es un andamiaje modificable. El citoesqueleto es un andamiaje tridimensional, flexible y cambiante compuesto por microfilamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos que se extienden por todo el citoplasma. Algunas fibras proteicas del citoesqueleto son permanentemente, por la mayoría se sintetizan al ensamblar de acuerdo con las necesidades de la célula. Debido a esta naturaleza modificable del citoesqueleto, sus características de organización son complejas y no se realizan en detalle. El citoesqueleto tiene al menos 5 funciones importantes. Escuchen, forma de la célula. Forma de la célula. El andamiaje proteico del citoesqueleto
proporciona resistencia mecánica a la célula y en algunos cumple un papel importante en la determinación de su forma. Muestra de qué manera las fibras del citoesqueleto sostienen las microvellosidades, extensiones semejantes a dedos de la membrana celular que aumentan la superficie de absorción de materiales. 2. Organización interna. Las fibras del citoesqueleto estabilizan la posición de los orgánulos. La figura 3-14, esta figura lo vamos a explicar luego, muestra un diagrama de una célula típica con los orgánulos en su lugar, gracias a la función de estabilización del citoesqueleto. Tengas en cuenta, sin embargo, que esta figura es simplemente una imagen estática de un momento en la vida de la célula. La composición y organización interna de la célula es dinámica y varía minuto a minuto en respuesta a sus necesidades. Al igual que el interior de la ciudad amurallada que se encuentra en continuo movimiento, una de las desventajas de las ilustraciones estáticas de los libros es que no puede representar su precisión en movimiento ni la naturaleza dinámica de muchos procesos fisiológicos. ¿Qué quiere decir? Que acá es una foto estática, es como dice a la ciudad amurallada, le han tomado una foto, pero no se sabe en sí qué tipo de trabajo se hace, ¿no? Y ustedes pueden analizar y representarlo mediante diapositivas, qué trabajo se hace, ¿no? O depende de un orgánulo específico que les han dejado y ya pues. 3. Transporte intracelular. El citoesqueleto contribuye al transporte de materiales hacia la célula y dentro del citoplasma y cumple las funciones de vías de ferrocarril intercelular para desplazamiento de los orgánulos. Esta función es a partir de importancia de las es de particular importancia en las células del sistema nervioso, en las cuales hay que transportar material a distintas distancias intracelulares que pueden alcanzar a 1 metro. Ensamble celular para formar tejidos. 4. Las fibras proteicas del citoesqueleto se conectan con las fibras proteicas del espacio extracelular para unir a las células entre sí y dar sostén al material exterior, además de proporcionar resistencia mecánica al tejido. Estas uniones permiten la transferencia de información de una célula a otra. 4 y el 5. Movimiento, lo que permite, la membrana celular, lo que permite a la célula, ¿no? Movimiento. El citoesqueleto o membrana celular, lo que rodea a todo, imaginarse como si fuera el huevito. El citoesqueleto contribuye al desplazamiento de las células desde el de los leucocitos para salir del torrente sanguíneo hasta el de las células nerviosas en crecimiento que generan prolongaciones a medida que se alargan. Los hilos y los flagelos de la membrana también tienen movimientos gracias al citoesqueleto microtubular. Tanto el movimiento como el transporte intracelular están facilitados por proteínas motoras especializadas que utilizan la energía de ATP para deslizarse o trasladarse sobre las fibras citoesqueléticas. Acá tenemos la imagen de lo que es, hay que imaginarse a la célula como un huevito, ¿no? La clara, la yema, y alrededor de la clara es su membrana celular o citoesqueleto, que defiende, por ejemplo, el aceite vamos a imaginar que está en la sartén el huevo, el aceite de adentro, ¿no? Defiende el citoesqueleto. Y vamos a hablar de la mínima parte del citoesqueleto, de la membrana celular, ¿no? Dice, las microvellosidades aumentan la superficie celular cuando están sostenidas por microfilamentos. Los microfilamentos, estos chiquitos, microvellosidades es todo, ¿no? Toda la unión de los microfilamentos, 9 y 2 en medio. Los microfilamentos forman una red dentro de la membrana celular. ¿Ves? Como una malla. Ven acá una malla amurallada. Aquí se le ve ya, esta es animación y esto es ya real. Los microtúbulos, estos de aquí, son los filamentos más grandes del citoesqueleto. Y los filamentos intermedios incluyen la miosina y la queratina. Las proteínas motoras generan movimiento. Las proteínas motoras son capaces de convertir energía almacenada en movimiento dirigido. O sea, la energía almacenada lo convierten en movimiento dirigido. Hay 3 tipos de proteínas motoras asociadas con el citoesqueleto. Tenemos las miosinas, las cinesinas y las
dineínas. Los tres grupos utilizan la energía almacenada en el ATP para propulsarse sobre las fibras del citoesqueleto. Las miosinas se unen a los filamentos de actina y se les conoce como su papel en la contracción muscular, que se describe en el detalle del capítulo 12. Las cinesinas y las dineínas están asociadas en el movimiento a lo largo de los microtúbulos. Las dineínas asociadas son los haces de microtúbulos de los cilios y los flagelos, contribuyen a generar un movimiento semejante al de los latigazos. La mayoría de las proteínas motoras están compuestas por múltiples cadenas proteicas con dos cabezas que se unen al filamento del citoesqueleto. Un cuello y una cola corresponde de unirse a la carga. Por ejemplo, un orgánulo que necesita ser transportado a través del citoplasma. Las cabezas se unen en forma alternada al filamento del citoesqueleto. Luego se encuentra y avanza. Nuestro modelo actual de este proceso indica que cada paso requiere la energía almacenada de una molécula de ATP. Por ejemplo, aquí tenemos el orgánulo, proteína motora, y el ATP, dirección del movimiento, fibra del citoesqueleto. ¿Qué tenemos? En la figura 3-15, proteínas motoras. Las proteínas motoras tienen múltiples cadenas proteicas que forman dos cabezas, un cuello y una cola que se unen al orgánulo u otras cargas. Las cabezas caminan sobre las fibras del citoesqueleto con la ayuda de la energía del ATP. Tienen movimiento. Aquí tenemos lo que es la membrana. Esto es el mitocondrias. Sí, el mitocondrias. Membrana tenemos acá. Aquí está dibujado, está señalando esta es la célula en general y señala la mitocondrias. Acá tenemos membrana celular. Tenemos membrana interna, lo que es la capa interna para hacia adentro. Membrana externa que está hacia afuera. Aquí tenemos citoplasma celular, crestas mitocondriales, ¿no? Aquí están, ¿ves? Los mitocondrias. Esto es animación y esto es fotografía, lo que es más científico, más real. Lo real, pues, ¿no? Matriz, citoplasma celular. Ya, aquí tenemos la matriz y el compartimento más interno. ¿Ven? A ver si le toman una captura ahí. Ahí. Cara citosólica de la membrana. El espacio intermembranoso forma un compartimento. Membrana interna, crestas mitocondriales. ¿Ves? Aquí están las crestas así como ondulaciones y acá están las ondulaciones. Las mitocondrias tienen una estructura de doble pared con una membrana interna sumamente plegada. La doble pared crea dos compartimentos, la matriz mitocondrial interna y un espacio intermembrana. Acá tenemos ya. Aquí vamos a hablar sobre ahora, mira, ve la imagen, retículo endoplasmático. Tenemos rugoso y tenemos el liso. Los ribosomas están unidos a la cara citosólica del retículo endoplasmático rugoso. Luz del retículo endoplasmático. La luz y acá está sin luz. Con luz y sin luz. A ver si le toman una captura ahí, chicos. Listo. Retículo endoplasmático liso. Está aquí. Rugoso porque tiene, mira, como puntitos. Claro, pero tiene sus funciones, ¿no? Retículo endoplasmático. Aquí animación. Aquí lo que es real. El retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso tiene unidos ribosomas y es el principal sitio de la síntesis proteica. El retículo endoplasmático liso carece de ribosomas y es el sitio de la síntesis lipídica. Ya. Vamos a hablar aquí. Los orgánulos crean compartimentos para funciones especializadas, ¿no? Los orgánulos están separados del citosol por una o más membranas fosfolipídicas similares a estructuras sobre la membrana celular. Estas membranas crean compartimentos que les permiten a la célula aislar sustancias y separar funciones. Por ejemplo, un orgánulo podría contener sustancias dañinas para la célula, como las enzimas digestivas. El proceso de modificación y
empaquetamiento de proteínas es otro ejemplo de separación de funciones. Las proteínas se modifican en un orgánulo, se empaquetan en otro y finalmente se almacenan en un tercero. En la figura 3-17, 12 se explica, ¿no? Muestran los 4 grupos principales de orgánulos: las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el complejo del Golgi y los lisosomas y peroxisomas, ¿no? Mitocondrias. Las mitocondrias son pequeños orgánulos de forma esférica e elíptica con una singular doble pared. La membrana externa de la pared es la que confiere a las mitocondrias su forma. La membrana interna presenta pliegues o túbulos que reciben el nombre de crestas mitocondriales de doble membrana. Crea 2 compartimentos separados dentro de la mitocondria. En el centro, en la parte interior de la membrana interna, se encuentra el compartimiento denominado matriz mitocondrial. La matriz contiene enzimas, ribosomas, gránulos y ADN. Entre la membrana externa y la interna se encuentra el espacio intermembrana, un compartimento que cumple un papel importante en la producción de ATP por parte de la mitocondria. Las mitocondrias son el lugar donde se sintetiza la mayor parte de ATP, motivo por el cual se las apoda las centrales eléctricas de la célula. El número de mitocondrias de una célula depende de los requerimientos energéticos de dicha célula. Las células del músculo esquelético, que consumen grandes cantidades de energía, tienen muchas más mitocondrias que otras células menos activas, como las células adiposas, que llamamos la grasa, ¿no? Las mitocondrias son orgánulos inusuales por 2 motivos. En primer lugar, en su matriz llevan su ADN propio y único. Este ADN mitocondrial, junto con el ARN de la matriz, permiten que las mitocondrias sinteticen sus propias proteínas. ¡Qué loco! ¿Por qué ocurre esto con las mitocondrias y no con los otros orgánulos? Esta pregunta ha sido materia de intensa investigación. De acuerdo con la teoría endosimbiótica procariota, las mitocondrias descienden de bacterias que invadieron células hace millones de años. Las células desarrollaron una relación de beneficio mutuo con sus huéspedes y pronto se convirtieron en parte integral de las células huésped. Una prueba que confirma esta teoría es el hecho de que nuestras mitocondrias contienen ADN y ARN y enzimas similares a aquellas presentes en las bacterias y diferentes de las cuales se encuentran en los núcleos de nuestras células. La segunda característica inusual de las mitocondrias es su capacidad de replicación. Aun cuando la célula a la que pertenece no se encuentra en proceso de división celular, este proceso es asistido por la presencia del ADN mitocondrial, que permite que los orgánulos controlen su propia duplicación. La replicación mitocondrial se produce por gemación y la pequeña mitocondria hija se desprende por estrangulación de su progenitora, aumentada en tamaño. Células como las del músculo esquelético sujetas a mayores demandas de energía durante un periodo de tiempo, pueden satisfacer la mayor demanda de ATP a través del incremento del número de mitocondrias en el citoplasma. Ahora vamos a hablar sobre el retículo endoplasmático, que estaba hace rato la imagen presentada por aquí. Ya. El retículo endoplasmático o RE es una red de túbulos interconectados, que son la prolongación de la membrana externa que rodea al núcleo celular. El término retículo deriva del latín reticulum, que significa red, y define la apariencia de red o de los túbulos. La fotomicrografía electrónica revelan que existen 2 formas de retículo endoplasmático: el retículo endoplasmático rugoso o RER y el retículo endoplasmático liso REL. El retículo endoplasmático rugoso es de apariencia granular o rugosa debido a las filas de ribosomas que tapizan la superficie citoplasmática. El retículo endoplasmático liso carece de ribosomas y se presenta como tubos, como membranas lisas. Las 2 formas de retículo comparten 3 funciones principales: síntesis, almacenamiento y transporte de biomoléculas. El retículo endoplasmático liso contribuye el sitio primario de la síntesis de ácidos, esteroides y lípidos.